Hola amigos, soy Alejandro Docampo de Acústica Automotriz. Quería aprovechar este trabajo que vamos a hacer ahora con este amplificador Audison Boche a modelo AV5.1K para hablarles un poco sobre lo que es el audio digital y sobre lo que son los amplificadores digitales. Muchas veces utilizamos de manera equivocada la expresión amplificadores digitales en Car Audio y esto me da a mí la oportunidad de esclarecer un poco el tema. Como podemos ver, este es un amplificador de 5 canales que tiene en su entrada lo que podemos encontrar normalmente en cualquier amplificador, sus entradas RCA, en este caso también tiene entradas de alta señal. Tenemos aquí en la parte superior los controles de cortes de frecuencia y más aquí tenemos los ajustes de ganancia. Ahora, este modelo de amplificadores, la familia Boche de Audison, es una familia que viene preparada para realizar una modificación y transformar toda esta etapa de entrada de audio, que es a nivel de baja señal, a nivel RCA o ya sea la de alta, pero que entra dentro de la categoría de lo que se llama audio análogo. Entonces este amplificador viene preparado para reemplazar esa tarjeta de entrada por otro tipo de tarjeta. Estas tarjetas son unas tarjetas de audio digital. Van a recibir señales de datos, señales codificadas en código binario. Es como tomar la información de unos y ceros que se encuentra grabada en el CD y transferirla de forma directa a través de un cable a esta entrada. Entonces esto es a donde yo quería llegar. ¿Qué significa un amplificador digital? Un amplificador digital es aquel que tiene entradas de datos, entradas digitales. En estas entradas se van a conectar este tipo de cables. Aquí tenemos un cable tipo Ethernet y por este cable es lo que viaja la información de audio, pero digitalizada, convertida en código binario de unos y ceros. Este cable se conecta aquí donde dice la entrada IN. La pregunta que ustedes se deben estar haciendo, bueno, ¿y dónde conecto este cable en el estéreo? Vamos a necesitar un procesador que sea capaz de enviar a través de un conector de este tipo la señal codificada en datos binarios. Entonces la interconexión desde una unidad principal hasta un amplificador vía digital puede realizarse de la siguiente manera. Aquí tenemos un procesador Audison modelo Bit One, un procesador que por cierto es del año 2009, que ya desde esa época venía preparado con este tipo de tecnología. Desde su etapa de entrada podemos ver los 6 pares de RCA, los 6 canales de pre-in, 2 canales auxiliares y junto a los canales auxiliares, todas estas son las entradas análogas, tenemos las entradas digitales. 2 tipos de salidas digitales pueden tener las unidades principales, los estéreos, una que es de fibra óptica, y aquí tenemos la entrada Optical In, y otra que es del tipo coaxial digital. En ambos casos lo que viaja a través del cable es la señal codificada en unos y ceros, que es toda la información pura que está grabada en el CD. El láser extrae del disco los unos y ceros y sin modificación alguna es trasladada por un cable de fibra óptica con señales lumínicas o por señales eléctricas a través del cable coaxial digital hacia el procesador. Luego de que dentro del procesador hacemos todas las calibraciones de ajustes, vamos a ir hacia la salida y del otro lado tenemos las salidas convencionales, en este caso 8 canales de salidas análogas de baja señal tipo RCA, y tenemos las salidas digitales para conectar con la placa que vimos anteriormente. La salida que dice Audison Digital Link Out, este es el cable tipo Ethernet que vamos a conectar para dirigirnos de aquí hacia la placa de datos del amplificador, y por este cable podemos mandar la información equivalente a estos 8 canales. A estos 8 canales RCA vamos a mandar por un solo cable codificada en unos y ceros. Y un segundo cable, que es un cable de control, el que dice AC Link. AC Link es un cable de control que va desde aquí al amplificador, donde se manda otro tipo de información que no es la señal de audio, sino información referida, por ejemplo, al encendido y apagado del amplificador, donde podemos nosotros hacerlo a través de vía datos y no es necesario conectar el típico cable de remoto. Ese cable de control se conecta en la entrada
de la placa digital y viene obviamente desde la salida del procesador. Este tipo de topología es una topología muy interesante porque tenemos muchísimas ventajas entre trabajar con un sistema tradicional de audio análogo versus el trabajar con un sistema de conexión de datos. La primera ventaja y más importante es obviamente el aumento en la resolución, el aumento en la cantidad de bits efectivos que llegan a la etapa de amplificación. En una instalación tradicional vía audio análogo, cuando la señal sale del estéreo a nivel RCA y que ya fue convertida de digital a análoga dentro del estéreo, luego pasa por un procesador y luego desde ese procesador es enviada al amplificador, la señal sufre tres cambios, tres veces el cambio de digital a análogo o viceversa, de análogo a digital, y eso produce una pérdida de bits, de modo que llegan efectivamente a la entrada del amplificador tan solo 13 bits de los 16 originales que tiene grabado un formato CD. Ahora, cuando hacemos una interconexión vía digital y si tenemos la posibilidad de salir desde el estéreo en digital, entrar al procesador digital, hacer todo el trabajo de ajustes y seguir vía digital hasta el amplificador, la única conversión que se realiza, una sola conversión se realiza del mundo digital al análogo y es de muy alta calidad dentro del amplificador, tenemos una pérdida de tan solo medio bit. Esto traducido a calidad de sonido es una diferencia muy grande en la naturalidad y en la calidad de reproducción que vamos a tener a través de las bocinas. La segunda ventaja es la inmunidad al ruido. Mucho hemos sufrido, instaladores de car audio, con toda la facilidad con que se induce el ruido electromagnético en los cables de baja señal. O sea, una vez que el ruido se mete adentro del cable RCA, eso viaja junto con el audio, llega al amplificador y el amplificador lo único que hace es incrementar su nivel en la misma medida, tanto el audio como el ruido. Entonces se trabaja con sistemas balanceados, hubo varios intentos en el car audio de poder lidiar con ese tema, pero lo cierto es que al trabajar con información de datos, por más que una propagación electromagnética, por más que por inducción se meta adentro del cable un ruido, la señal digital, que son tan solo unos y ceros, es muy poco susceptible a que su deformación o su contaminación altere el tipo de datos que llegan aquí a la entrada de la placa digital. Entonces prácticamente la señal va a viajar de una manera muy limpia. Entonces esa es la segunda ventaja que tenemos de trabajar con un sistema de este tipo. Y la tercera ventaja, que obviamente aquí la podemos ver, es la reducción muy grande de los cables de interconexión. ¿Sí? Aquí dijimos que por un solo cable de datos más un cable de control podemos transmitir o comunicar 8 canales de audio codificados a través de esta línea, y que si necesitamos otro amplificador, nomás una conexión en cascada hacia el otro. Si necesitáramos 8 canales RCA, entonces aquí tenemos 4 RCAs dobles que tenemos que transportar desde este procesador hasta la entrada de uno o de 2 amplificadores. Entonces son 3 las ventajas y muy importantes que obtenemos al trabajar con un sistema digital. Primero, el aumento en la resolución efectiva de la calidad de sonido que llega a la entrada del amplificador. Segundo, la inmunidad al ruido. Y tercero, la reducción en el cableado de interconexión. Muy bien, entonces ya he explicado cómo es el sistema y cuáles son las ventajas que tenemos de trabajar con audio digital versus el análogo. Lo que vamos a hacer es el reemplazo de la placa. Vamos a ver qué fácil es, porque el sistema viene preparado para que podamos nosotros retirar la entrada de preanáloga sin necesidad de desarmar el amplificador. Tenemos tan solo 2 tornillos en la parte posterior del amplificador. Tirando estos 2 tornillos permiten la extracción de la placa completa. Retirar los tornillos de sujeción, 1 y 2, y vamos a extraer la placa análoga.
La placa viene conectada al amplificador a través de unos peines que coinciden perfectamente alineados cuando hacemos el reemplazo. Entonces, aquí ya tenemos fuera toda la etapa de preanáloga. Aquí tenemos los conectores que les estaba mencionando y los mismos se encuentran aquí en la tarjeta digital. Tenemos unas guías. Aquí podemos ver unas guías que hay en el amplificador por donde vamos a insertar ahorita la placa de datos, o sea que no hay pierde, no entra forzado, es una instalación sencilla. Entonces, hacemos coincidir la tarjeta con las guías arriba y abajo y perfectamente se alinea con los conectores internos. Una vez presentada, nomás hacemos un poco de presión para que termine de conectar y alineamos ya la tarjeta. Ya tenemos entonces aquí listo para volver a fijar y atornillar. Terminamos de fijar con los tornillos y listo. Muy bien, pues esto era lo que teníamos previsto para mostrarles, cómo se realiza el upgrade del amplificador, cómo funciona la tecnología digital. Tenemos, claro que hay mucha más información para hablar sobre esto en los cursos de audio, en particular el curso de audio 1, donde vemos en el módulo 6 la parte de unidad principal y de audio digital. Ahí se habla muchísimo sobre lo que significa la resolución, el formato CD, lo que es el audio HD, qué significa 24 bits 192 kHz, qué significa 24 bits 96 kHz, cuáles son los formatos de compresión de datos sin pérdida, lo que es el FLAC, la gran diferencia que hay con el MP3, bueno, en fin, muchísimas cosas que exceden ampliamente la duración de este video. Aquí tenemos la etapa de control del procesador, todos los ajustes que vamos a hacer ahorita directamente desde el procesador, todos los cortes de frecuencia se van a manejar desde aquí. Ya la etapa digital no tiene más los high pass y low pass, ya no tenemos más nada de eso aquí, todo se va a hacer desde el procesador y muchas cosas más que vamos a explicarle con lujo de detalle y al estilo de acústica automotriz. Me despido por ahora, Alejandro Docampo, a sus órdenes. Pueden encontrar más información sobre estos temas y otros en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube Acústica Automotriz, o en nuestro Face, Alejandro Docampo Acústica Automotriz. Pues hasta la próxima.